Muy bien, muy buenos días, apreciables estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar en esta clase el tema de muestreo. Para empezar, podemos decir de que este tema de muestreo pertenece a la semana número 12. Acá les estoy mostrando en pantalla la semana 12 de clases donde dice Introducción al muestreo. En el libro de texto de bioestadística ustedes lo pueden encontrar desde la página 165 a la página 182. El objetivo de desarrollar este tema es identificar la importancia del muestreo en los estudios aplicados en las ciencias de la salud. Y básicamente el contenido que vamos a desarrollar, vamos a trabajar lo que es la definición de población y muestra, características del censo y el muestreo, definir qué es una población infinita y finita, muestreo no probabilístico, vamos a ver todas las categorías, de la misma manera el muestreo probabilístico, vamos a ver los tipos, las técnicas de muestreo. Muy bien, entonces teniendo esto como preámbulo, vamos a entrar de lleno a este tema. Muy bien, aquí tenemos una pequeña presentación, ¿verdad? Donde traté de hacer un esbozo en cuanto a lo que es el tema de muestreo. Lo vamos a abordar hoy desde el punto de vista meramente conceptual y en la semana 16 de clases pues ya estaremos entrando a la parte de cálculos donde estaremos determinando el tamaño de las muestras según el tipo de muestreo que se vaya a utilizar en un estudio. Muy bien, entonces vamos a decir entonces algunas definiciones. Por ejemplo, nos aparece aquí el proceso estadístico, donde lo que regularmente se hace es de que a través de una población vamos nosotros a extraer una muestra. Y dice que a través de ello nosotros vamos a hacer una inferencia estadística. A continuación vamos a definir qué es una población y vamos a definir qué es una muestra. Pero que se nos quede en mente es de que lo que nosotros hacemos es de que a través de una población extraemos solo una parte y analizamos esa muestra y esa muestra pues nos va a dar una inferencia acerca de una característica o una variable de interés. Muy bien, entonces, ¿qué es una población? Encontramos de que una población dice que está constituido por personas, animales o cosas o objetos que tienen cierta similitud, ¿verdad? Y que vamos a analizar algunos aspectos que son relevantes para los objetivos de una investigación. Entonces, en una población podemos mostrar aquí una imagen donde, ¿qué es lo que observamos? Pues personas. ¿Y qué variables podemos medir o estaríamos interesados en medir en un estudio? Pues podríamos ver sexo, nivel de ingresos, podríamos ver su procedencia, podemos ver las profesiones a las que se dedican, si tienen negocios, podemos analizar desde el punto de vista de salud ciertas enfermedades como por ejemplo quiénes son hipertensos, quiénes son diabéticos, quiénes tienen problemas del corazón, quiénes han visitado alguna vez una clínica por enfermedades respiratorias, diarreicas. Entonces podemos medir un sinfín de variables en una población. Luego introducimos entonces el concepto de muestra. Si nosotros decimos entonces de que una población es un todo o es el conjunto de todos los elementos, bueno, entonces, ¿qué es una muestra? Entonces encontramos que una muestra dice que solamente es una porción o es una parte de esa población. Bueno, y entonces aquí nosotros tenemos gráficamente una población, un conjunto de personas, por ejemplo acá, la totalidad de los elementos de esa población, y acá pues estamos extrayendo algunos individuos y estos dice que pasan a ser parte de mi muestra. Entonces ahí lo estamos explicando de una manera muy sencilla. Otro concepto que también tenemos que desarrollar es el censo. Cuando
En un censo se analiza a la totalidad de las personas de esa población, pues básicamente nosotros tenemos una precisión del 100%, porque no estamos excluyendo a ninguna persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se analiza toda la población, el término es censo. Cuando nosotros analizamos o extraemos a una porción de esa población, nosotros le vamos a llamar muestreo. Entonces, una población podemos decir que es un conjunto de elementos, es mi conjunto universo, la muestra solo es una porción de esa población, el censo es cuando se analiza toda una población y el muestreo es cuando analizamos una muestra. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado que en el año 2018 se realizó el censo, quiere decir entonces que se analizó pues a toda la población, todos los hogares de nuestro país. Bueno, entonces ahora, luego de tener estos términos o estas definiciones previas, vamos a entrar a explicar entonces las técnicas de muestreo. Y si ustedes ven, las técnicas de muestreo básicamente se refieren a cómo o qué manera o qué procedimiento voy a utilizar para poder extraer a los individuos, a los objetos, a los animales de esa población, o sea, de qué manera lo voy a hacer. Entonces, el tema o la clase de hoy pues tiene como fin explicar las diferentes técnicas de extracción de una muestra. Bueno, entonces ahora la pregunta surge en cuanto a por qué nosotros estamos interesados en extraer una muestra y no analizar una población. Pues existen algunas razones que son muy importantes y que se validan al momento de tratar de realizar un estudio. Entonces, las razones, por ejemplo, aquí observamos este gráfico, es el tiempo. A veces en las investigaciones, el tiempo que se tiene es muy limitado. Entonces, no es lo mismo analizar a una población, por ejemplo, que esté constituida por 100.000 personas, que analizar, por ejemplo, una muestra de 3.000 personas. En cuanto a tiempo, obviamente vamos a encontrar diferencias muy marcadas, donde tal vez una muestra puede llevarnos un mes o 2 meses a analizarla y una población pues podríamos tardar meses, años para poderlo hacer. Entonces, por eso es que a veces se opta en extraer una muestra. La razón número dos que encontramos acá, pues vemos un billete y pues hace alusión a la situación económica, los costos básicamente de una investigación. Si miramos que, por ejemplo, analizar una muestra de 100 personas, por ejemplo, nos cuesta 3.000 quetzales, ya se podrán imaginar si fueran 10.000 personas, 1 millón de personas, 20 millones de personas. Entonces, también otra razón por las cuales podemos justificar el extraer una muestra es por los costos que implica analizar pues, una población que a veces no se tienen los recursos suficientes, entonces se opta por reducir ese presupuesto y analizar solamente una muestra. La tercera razón por la cual vamos a analizar una muestra o extraer una muestra de una población, lo vemos acá en esta gráfica donde nos dice que la población a analizar es una población muy grande. En estadística, nosotros podemos decir que las poblaciones grandes básicamente son arriba de 100.000 unidades o 100.000 personas, 100.000 objetos. Regularmente nosotros utilizamos el término de población infinita, cuando la cantidad de individuos que conforman esa población es arriba de 100.000. Y cuando está por debajo, podemos decir que es una población finita. Si lo miramos en términos meramente conceptuales, una infinita a veces nos dice que es una población de la cual nosotros no podemos hacer una lista de todos los elementos, dado que es muy grande. Ejemplos de una población infinita podría decirles el conjunto de estrellas, por ejemplo, en el cielo. Pues cuántas son, realmente no podemos tener a cabalidad el listado y saber cuántas son. O como por ejemplo los granos de arena que estén en una playa, eso no lo podemos cuantificar. O la cantidad de peces que estén en el océano. Realmente no lo podemos saber, sabemos que son cantidades muy grandes,
pero tampoco podemos cuantificar o listar a cabalidad uno por uno, y entonces ahí hablaríamos de una población infinita. Ahora, cuando hablamos de una población finita, pues hablamos nosotros de que sí podemos saber la cantidad específica de elementos que conforman esa población, pero además de eso los podemos listar, los podemos nombrar, los podemos ordenar. Entonces, ejemplos de una población finita, se me ocurre decir los estudiantes de primer año de la carrera de médico y cirujano, corte 2020 del CUNOC, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que son 785 estudiantes y no solo sabemos la cantidad total, sino sabemos el nombre de cada uno de los estudiantes, lo podemos ubicar, lo podemos listar. Entonces ahí nosotros ya clarificamos esos dos términos, pero para efectos de las razones de por qué sacar una muestra, pues ya explicamos de que las poblaciones a veces son muy grandes y no queda de otra que pues analizar solamente una muestra. Y número 4, también otra razón que es importante en cuanto a las razones por las cuales hacer un muestreo es la precisión. En teoría, si nosotros hacemos un censo, analizamos a todos los elementos de la población y tenemos 100% de certeza que esa información representa la variable o característica de interés. Pero también el analizar a poblaciones muy grandes acarrea algunos problemas, por ejemplo, problemas de procesamiento de los datos, de tabulación de los datos. Entonces, eso a la larga, si analiza todos los elementos, puede acarrear ciertos errores. En cambio, en una muestra podemos decir de que como es más pequeña, es un grupo más reducido o es una porción de esa población, pues nos podría arrojar una mejor precisión porque el manejar la base de datos de todas esas variables, el proceso de recolección, de tabulación, de organización, de análisis e interpretación de resultados puede ser un poco más sencillo y nos podría dar mayor precisión. Entonces, la cuarta razón sería obtener una mejor precisión en cuanto a los resultados. Entonces, recapitulando, número 1, el tiempo, número 2, el costo o dinero, número 3, el tamaño de la población, que sea muy grande, y número 4, pues la precisión que podamos nosotros obtener en cuanto a los resultados de analizar una muestra, o sea, el muestreo. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos determinar de una población qué tamaño, o sea, cuántas personas deberíamos de analizar? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los estudiantes de primer año en la carrera de médico y cirujano. Si son 785 y quisiéramos extraer una muestra para realizar un estudio, se me ocurre a mí, eh, por ejemplo, en el área de medicina, por ejemplo, cuántos estudiantes tienen déficit de vitamina D, por ejemplo. Entonces, ¿qué cantidad de esos 785? Pues ya existen fórmulas específicas que nos van a permitir a nosotros calcular cuál es el tamaño mínimo que deberíamos de tomar. Entonces aquí aparece la interrogante y la pregunta es, bueno, ¿cómo calcular el tamaño de la muestra? Como les explico, hay fórmulas y tienen parámetros, de los cuales no los vamos a desarrollar en esta clase porque esto es de la semana 16. Pero aquí pues está la respuesta. Bueno, esto aparece así tratando de decir que es muy complejo, pero la realidad es que calcular los tamaños de muestras no es tan difícil como aparece en esta imagen. Entonces aquí aparecen algunos aspectos previos que deberíamos de tomar en consideración, pero los cuales no los vamos a desarrollar porque les digo, esto pertenece a otra temática, más que enfatizar al momento de que toda muestra que se vaya a extraer de una población debería, en la mayoría de veces, ser una muestra representativa. ¿Y qué se refiere con esto? Es de que si la muestra es representativa, de una u otra forma nos puede servir para hacer inferencias acerca de la población en cuanto a la variable de interés. A medida de que esa población no se extraiga y no sea representativa, pues básicamente vamos a tener sesgos en la información y por ende pues nuestro estudio no necesariamente va a representar lo que está sucediendo en una población. Entonces aquí vienen aspectos previos que tenemos que ver como el error, la desviación estándar, la potencia o
niveles de confianza, el sesgo, el coeficiente de confiabilidad y otros aspectos para calcular el tamaño de muestra, pero como les comentaba, esto ahorita no lo vamos a desarrollar. También aquí vienen las ecuaciones, ¿verdad? Que podemos utilizar las fórmulas para poder determinar el tamaño de las muestras, pero esto lo vamos a desarrollar en una clase posterior. Entonces, esto básicamente vamos a hacer caso omiso acerca de las fórmulas, de cómo calcular según el tipo de estudio que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, aquí sí, este tema es meramente lo que queremos explicar el día de hoy. Tenemos aquí las técnicas de muestreo. Entonces, hablábamos de que las técnicas lo que nos dicen es el método, la forma o el procedimiento en el cual nosotros vamos a extraer a los elementos que van a conformar la muestra de una población. Entonces, aquí tenemos la población y aquí tenemos la muestra, donde extrajimos solo una porción. Entonces, dice que el muestreo es la obtención de una muestra, su conjunto de una población, para estimar la característica de interés en la población. Ya habíamos hablado de que variables podemos medir ya sea variables cualitativas, como por ejemplo sexo, color de ojos, color de ropa, colores favoritos, o variables cuantitativas, como por ejemplo medir el peso, la altura, la presión sanguínea, ritmo cardíaco, niveles de vitamina D, niveles de triglicéridos. Podemos medir un sinfín de características en una población. Bueno, entonces las técnicas de muestreo dice que tienen una subdivisión. Y esa subdivisión, pues, general está dada primero porque tenemos técnicas que hacen referencia a un muestreo probabilístico y otras a muestreo no probabilístico. Y aquí tenemos nosotros cuáles pertenecen al probabilístico: el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, por conglomerados y polietápico. Y por el lado del no probabilístico tenemos conveniencia, por juicios, por cuotas, por accidente, bola de nieve y causa. Básicamente, esta es la clasificación y vamos a ir explicando pues en qué consiste cada uno. Vamos a iniciar primero con el muestreo probabilístico y luego vamos a terminar explicando las técnicas para el muestreo no probabilístico. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con el muestreo probabilístico? Podemos nosotros decir de que el muestreo probabilístico parte de un principio y el principio es el principio de equiprobabilidad. ¿Y en qué consiste ese principio? Dice que todos los elementos individuos de esa población tengan la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionados. Entonces, al momento de aplicar el muestreo probabilístico, lo que estamos enfatizando es de que todos los elementos se tomaron en cuenta y todos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. Y a eso nosotros le llamamos muestra aleatoria. Todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Entonces, que se nos quede esta parte que es muy importante cuando aplicamos el muestreo probabilístico. Podemos decir que el muestreo probabilístico es el que más se utiliza para desarrollar estudios de tipo cuantitativo. Dentro de los estudios de tipo cuantitativo encontramos los estudios exploratorios, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Y nosotros utilizamos en los descriptivos y analíticos el muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque dice la teoría que cuando nosotros aplicamos el muestreo probabilístico, este nos permite hacer inferencias acerca de la población, o en pocas palabras, los resultados de la investigación basada en una muestra se pueden generalizar para una población. Por ejemplo, los estudios clínicos, epidemiológicos, por ejemplo, a nivel de fármacos, se prueban en muestras representativas, se hacen muestreos probabilísticos y en función a eso es de que ya los resultados de esas investigaciones pues se pueden aplicar a la población. Entonces es de ahí producto cuando nosotros encontramos un fármaco donde ha sido probado, testeado y obviamente pues ya se generaliza, ya se hace de uso común para una población, pero obviamente primero
se hicieron ensayos, se hicieron pruebas de tipo experimental en muestras. En cambio, los muestreos, el muestreo no probabilístico que vamos a trabajar casi de último, podemos decir que los resultados no se pueden generalizar. Entonces, me voy a centrar más en el muestreo probabilístico porque es el que más se utiliza en el área de medicina. Igual cuando ustedes tengan que hacer una investigación de cualquier tipo, en cualquiera de los grados que vayan a cursar, de primero a sexto, o para hacer su trabajo de graduación, pues van a tener que utilizar una técnica de muestreo probabilístico. Acá vemos que en la muestra aleatoria, aquí no existe un patrón. Se puede decir que también este se le conoce como muestreo al azar. Todos se tomaron en consideración, pero no existe un patrón o una característica en específico que se haya tomado para poder extraer a ese individuo de esa población y que pase a conformar la muestra. Esto es bien importante de tomar en consideración. Bueno, entonces el primer muestreo se le conoce como el muestreo aleatorio simple. Y aquí gráficamente colocamos una tómbola y podemos decir de que este proceso es el que más se le parece a un aleatorio simple, pero donde tenemos bolas numeradas, por ejemplo, del 1 al 100, y obviamente se mueve la tómbola durante cierto tiempo y la persona pues introduce su mano y extrae una pelotita. Y ese número, pues en este caso es el ganador, dependiendo de la dinámica que se haya tomado, y en teoría, pues todos los numeritos que están en las pelotitas, pues tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados, pero en este caso solo se tomó a uno. Esto podríamos decir que es un proceso aleatorio, ¿verdad? Y es un muestreo aleatorio simple. Bueno, y entonces esto cómo podría funcionar, suponiendo de que yo tengo una población y quiero extraer una muestra y quiero aplicar el muestreo aleatorio simple, pues ¿qué voy a hacer? No necesariamente tengo que hacer un proceso de estos. Podemos tener algunas otras opciones donde los elementos todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados, pero hacerlo de un método mucho más sencillo. Entonces, hay tres formas. En los textos nosotros encontramos a veces algunas tablas de números aleatorios. No les muestro el proceso porque realmente esto ya no es muy usado, ya no es muy práctico. Otra opción sería utilizar la calculadora. Si ustedes ven su calculadora científica, hay una opción que se llama random, que lo que representa es aleatorio. Entonces ustedes en su calculadora pueden presionar la tecla Shift, punto, y le dan igual y les va a dar un número aleatorio. Y se lo da regularmente con 3 decimales y se lo da en forma de una proporción. Y esa proporción se puede multiplicar por el tamaño de la muestra, perdón, por el tamaño de la población y ustedes ya pueden obtener pues qué elemento es el que se va a seleccionar. Tampoco voy a ahondar en esto porque tampoco ya es muy utilizado. Me voy a centrar en el tercer método, que es utilizar una plantilla de Excel, donde nosotros podemos determinar el tamaño de la muestra y generar números aleatorios y básicamente ya generar nuestro listado de estudiantes o de personas que van a conformar nuestra muestra. Entonces, esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a mostrarles ahora en pantalla acá un listado de estudiantes, en este caso son 32 estudiantes. Aquí tengo el listado, van numerados desde el 1 hasta el 32. Y como estamos haciendo un ejercicio donde nosotros queremos extraer una muestra de estos 32 estudiantes, los 32 estudiantes pasarían a ser mi población. Se me ocurre que de estos estudiantes nosotros queremos medirles su oximetría, o sea, nivel de oxigenación en el cuerpo. Y entonces, acá la población, pues son 32, es el conjunto total de personas. Y a mí se me ocurre que vamos a extraer una muestra de tamaño 5. Como ya había mencionado anteriormente, para llegar a ese valor de 5 hay fórmulas que nos permiten determinar el tamaño de la muestra, pero eso ahorita no es cuestión de estudio, más que mostrar cuál sería la técnica. Entonces, si nosotros queremos seleccionar a 5 individuos de 32 utilizando el muestreo aleatorio simple, ¿cómo lo haríamos? Bueno, entonces acá Excel nos va a dar una función
que es bien interesante. Y en este caso es shift igual, o sea, y colocamos aquí igual y colocamos aleatorio. Y ustedes observan de que automáticamente de manera predefinida muestra acá aleatorio, dice devuelve un número aleatorio o aleatorio sería entre un número menor y un número mayor, que ese es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a decirle a Excel que nos devuelva un número aleatorio. Dice que tengo que listar el valor inferior y el superior. Entonces en este caso, como son 32, en este caso sería el elemento 1, el valor menor, y el elemento mayor sería hasta 32. Entonces que lo que estamos diciendo es que nos devuelva un número aleatorio entre 1 hasta 32. O sea, en pocas palabras, que me seleccione a un individuo del listado desde el primero hasta el último, que en este caso sería 32. Entonces le damos Enter y ustedes ven aquí que me generó el número 17. Quiere decir de que del listado voy a extraer a la persona número 17. Pero como son 5 personas las que tengo que seleccionar, pues tengo que generar 5 números aleatorios. Entonces acá con la crucecita simplemente jalo hacia abajo y entonces aquí tengo ya 5 números aleatorios. También hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Se recuerdan de que cuando generamos un número aleatorio aquí aparecía 17? La función esta es de que en Excel cada vez que ustedes hagan algún cambio, alguna operación, los números aleatorios van a ir cambiando. Esto es un proceso normal. Esto no se puede cambiar porque así viene predeterminado Excel. Entonces yo lo que recomiendo es que fijemos estos valores, porque si ahorita yo hago una operación, estos 5 valores o 5 números aleatorios van a cambiar. Entonces lo mejor sería fijarlos. Entonces, por ejemplo, acá copio, digamos, miren aquí si se dan cuenta, a la hora de ingresar 6, cambió, ¿verdad? Y aquí miren, si opero otra vez, va cambiando. Entonces, cada vez si yo, por ejemplo, aquí ingreso 1, me va cambiando los números aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Poderlos fijar. Entonces, ¿cómo los podríamos fijar? Agarramos estos 5 números aleatorios, le damos copiar y ahora le vamos a dar pegar. Solo que el pegado va a ser de manera textual. Solo los valores nada más son los que vamos a copiar. Entonces, acá si en dado caso cambiaran los números aleatorios iniciales, pues no me interesa, ya fijé los 5 anteriores y aquí ustedes se dan cuenta, ya tengo 5 números aleatorios. Obviamente estos ya no coinciden con estos, ya les había mencionado de que estos van a ir cambiando, pero como a mí me interesan números aleatorios, donde todos tengan la misma posibilidad, es lo mismo trabajar estos que trabajar estos. O sea, realmente no hay ningún patrón. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a seleccionar a la persona 11, 5, 4, 30 y 25. Y ellos son los que van a componer la muestra de la población de un total de 32. Y podemos decir que esos 5 individuos fueron seleccionados de manera aleatoria. ¿Qué técnica se utilizó? Muestreo aleatorio simple. Bueno, entonces vamos a ir a buscar el número 11 en el listado. Aquí lo voy a copiar. Entonces, en este caso, William José Ochoa Varías va a conformar parte de mi muestra. Vamos a seleccionar el número 5. Fernando José también. El número 4 va a ser Alex Jafet. El número 30, vamos a ubicarlo acá, César Alfredo Díaz. Y por último, el número 25, Joel Stevens. Y entonces aquí nosotros ya concluimos nuestro proceso de selección de manera aleatoria. Entonces, como habíamos dicho que íbamos a medir la oximetría de 5 estudiantes de una población de 32, pues entonces aquí ya sabemos a quiénes son los que les vamos a medir la oximetría y forman parte de mi muestreo. Básicamente es eso. Entonces aquí ya explicamos el proceso de cómo generar números aleatorios. Vuelvo a repetir, la función es aleatorio.entre. Colocan el primer valor del listado y el último valor, o sea, si son 32, del 1 al 32, suponiendo de que la población tuviera 1500 personas, colocan 1 hasta 1500 y les va a devolver un número aleatorio en ese rango. Dependiendo del tamaño de la muestra, ustedes con esta cruz arrastran hacia abajo, es lo que habíamos explicado, y pueden en este caso generar 5. Si fueran 10 números aleatorios, pues seguimos hacia abajo, generando, por ejemplo,
Ahí ya tendríamos 10 números aleatorios si fuera necesario, dependiendo del tamaño de muestra. Y obviamente aquí ya tenemos quiénes son los que van a conformar la muestra. Pero entonces, esta es una breve explicación en cuanto al muestreo aleatorio simple. ¿Verdad? Excel facilita mucho la generación de números aleatorios y la extracción de los elementos para ese proceso. Muy bien, entonces ahora vamos a regresar, ¿verdad? Pasamos ahora al siguiente muestreo y tenemos un muestreo probabilístico sistematizado. Siempre los elementos se van a extraer de manera aleatoria, todos